Buenos días a todos. Creo que ya todos me escuchan. Muy bien. Buenos días a todos. Mi nombre es Yajaira Quesada. Yo soy farmacéutica del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, directora de Educación Farmacéutica del Foro Farmacéutico de las Américas. Y por este medio, pues les damos la bienvenida a esta conferencia virtual organizada por el Foro Farmacéutico de las Américas con el apoyo de la Federación Internacional Farmacéutica. Algunas reglas del webinar, voy a mencionarlas. Esta conferencia virtual tiene una duración de 1 hora. Al terminar la exposición, se va a proceder a responder las preguntas que todos los participantes quieran realizar a través del chat de esta plataforma. Posteriormente, una vez finalizado este webinar, les aparecerá una encuesta de calidad que agradecemos puedan responder. Sin más preámbulo, para dar inicio, les presento entonces al doctor Francisco Eguiguren. Él es químico farmacéutico, graduado de la Universidad Central del Ecuador, con 25 años de experiencia en la industria farmacéutica internacional y especialista en buenas prácticas de manufactura de la American Society for Quality. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar acá acompañándonos hoy con este webinar sobre buenas prácticas de almacenamiento. Doctor. Buenas tardes con todos. Adelante. Me gustaría confirmar primero si me están escuchando, si me pueden dar un comprendido respecto al audio. Perfecto, muy bien. Bien, entonces vamos a iniciar en este momento la exposición acerca de buenas prácticas de almacenamiento, agradeciéndoles a todos por su participación en este webinar. Vamos a hacer una breve revisión de lo que pretendemos, de los objetivos que queremos lograr con este webinar, pues es conocer fundamentalmente acerca de buenas prácticas de almacenamiento para la industria farmacéutica, contar con alternativas para la puesta en práctica de estos requisitos básicos. Me gustaría recalcar que es importante que lo veamos desde una perspectiva práctica y cómo vamos a poder de una manera lo más práctica posible llevar estos conocimientos a la práctica, al terreno donde trabajamos y tener, como se dice aquí, alternativas para aquello. Y con esto, pues, asegurar la calidad de los medicamentos en la última milla. En un slide que veremos más adelante, estaremos enfatizando esta idea de la última milla para que la calidad del medicamento esté siempre asegurada. Lo que estamos viendo ahora es un poco el trasfondo técnico que tiene este concepto de las BPA, las buenas prácticas de almacenamiento, que es fundamentalmente la Organización Mundial de la Salud en su Technical Report Series número 908, el reporte 37, también conocido así, específicamente en el anexo 9. Tomar en cuenta que este es un informe del año 2003, se denomina Guía para las Buenas Prácticas de Almacenamiento, lo estamos viendo ahí la portada, digamos, de este reporte técnico de la Organización Mundial de la Salud, pero siendo el 2003 no ha habido una edición nueva. Sin embargo,
En la industria, muchos otros conceptos se han ido adicionando a los que aquí se explican. Sin embargo, vale decir también que la WHO, la Organización Mundial de la Salud, y sus TRS o Technical Report Series son conocidos y aceptados globalmente. Son preparados por un comité de expertos en especificaciones para preparaciones farmacéuticas que se reúne todos los años y sus informes incluyen las guías que normalmente se las encuentra en forma de anexos. Entonces, nuevamente aquí tenemos al informe 37 y nada más para familiarizarnos con la nomenclatura, decir que eh, siempre los veremos como el reporte número 37, 37, el reporte número 45, el reporte número 58. Y este número que estamos viendo acá, el 908, en cambio es el número de la serie de reportes técnicos, como para no confundirnos y tomar en cuenta que existen estas dos nomenclaturas. Concretamente, entonces, ahora nos basaremos en el anexo 3, como se ha explicado, del informe 37. Lo que estamos viendo acá es, diríamos, una cronología, una genealogía de los informes técnicos de la WHO. No me voy a tener en cada uno, pero por ubicarnos un poco en el espacio, en la línea del tiempo, veamos que, como había dicho desde el 2003, el anexo 9 de las buenas prácticas de almacenamiento para productos farmacéuticos, estos dibujos que vemos acá de los celulares es nada más para ilustrar y recordarnos que el tiempo pasa, la tecnología avanza y entonces si estamos en el 2013 es como si estuviéramos todavía usando estos dispositivos de las fotografías y pues por supuesto las cosas cambian a una velocidad muy grande. Vamos a echar una mirada hacia adelante y ver por ejemplo qué ha pasado del 2006 al 2009. Hemos tenido numerosos reportes técnicos. Aquí en rojo les he señalado el anexo 5, que es muy importante porque complementa el tema de las buenas prácticas de almacenamiento con buenas prácticas de distribución. A propósito, estaremos, pues creo, en un futuro webinar también abarcando el tema de buenas prácticas de distribución. Por acá, estabilidad, que siempre es un tema de interés para la industria farmacéutica. Y ya llegando al tiempo actual, pues digamos, ahí tienen ustedes una secuencia de lo que ha pasado entre el 2010, 11, 12, 13. Son informes relativamente recientes. Como ven y como les había dicho, pues ya el gráfico aquel de los celulares, que lo he puesto como un comparativo de cómo la tecnología avanza, pues así también debemos avanzar nosotros en los informes técnicos, en la lectura. Las buenas prácticas de distribución, concretamente, sí han tenido una edición reciente en el año 2010, el informe 44 con el anexo 5. Y con eso, pues, he pretendido darles una breve reseña de la genealogía de los informes técnicos de la WHO, de la Organización Mundial de la Salud. Yendo en concreto al tema de asegurar la calidad en la última milla, y voy a explicar con este gráfico a qué me refiero con esto a la última milla, debemos tomar en cuenta que la producción de medicamentos, la industria farmacéutica, arranca desde las materias primas, lo que estamos viendo en el primer recuadro, los semi-elaborados, las formas farmacéuticas, cápsulas, tabletas, jarabes, etcétera, el envase de aquellos en su envase primario, por ejemplo, un blister como aquí en la fotografía, un frasco como vemos acá, hasta llegar a un producto terminado. Una vez que esto ha ocurrido, esto ustedes quienes han trabajado en industria farmacéutica conocerán cuánta norma y regulación hay detrás de todo esto y con cuánto cuidado se elabora este producto y este medicamento farmacéutico. Pero ¿qué pasa en lo que he denominado aquí la última milla, esto que está con las flechas verdes? En el transporte, por numerosos medios de transporte alrededor del mundo, en el almacenamiento, nuevamente en un transporte que siempre ocurre desde nuestro centro de distribución local hacia una farmacia, un hospital, y lo que más importa, finalmente hacia el paciente. Entonces, si descuidáramos esta última milla, vamos a darnos cuenta que no es tan última como parece y que toda la calidad que se logró con tanto esfuerzo en la producción y manufactura de medicamentos y con tantas normas y regulaciones de las BPM, las buenas prácticas de manufactura, no podrían faltar cuidados y regulaciones
y precauciones en lo que hemos denominado la última milla, en todo lo que es distribuir y almacenar, hacer llegar al paciente el producto, el medicamento. Me voy a referir ahora ya concretamente al informe técnico de BPA de la Organización Mundial de la Salud del anexo 9 del informe 37, como he explicado, y voy a entrar en el capítulo 3 porque los capítulos 1 y 2 son una introducción, un glosario de términos que ustedes lo pueden revisar en cualquier momento, pero me parece más importante y centrándonos en lo que el capítulo 3, que es muy extenso, explica en detalle y concretamente respecto al personal. Importante esto, tomar en cuenta que en cada sitio de almacenamiento, y esto incluye fabricantes, porque también ellos tienen sus bodegas, distribuidores, mayoristas, farmacias comunitarias, hospitalarias, debemos tener personal con apropiado entrenamiento, con altos niveles de higiene personal y con adecuada vestimenta. Entonces, lo que comúnmente denominamos la capacitación, el manejo del talento, el entrenamiento y esto de altos niveles de higiene personal no deja de ser importante para una bodega, para un almacén, pues debe ser muy estrictamente tomado en cuenta. En el capítulo 4 se nos describen numerosos requerimientos para las áreas de almacenamiento. El primero, se nos dice que se deben tomar todas las precauciones necesarias para prevenir ingreso no autorizado. Entonces, la señalética, las puertas, los controles magnéticos, donde sea posible, nos van a ayudar a esto. Y por supuesto, procedimientos y personas con la suficiente capacidad y autoridad para no permitir. Esto parece algo secundario, pero ¿cuántas veces en las áreas de almacenamiento, sean pequeñas farmacias, dispensarios, grandes distribuidores o grandes bodegas, se ve una circulación de personal no autorizado que está expuesto a riesgos y que está expuesto a hacer muchas veces sin querer un daño a un producto, una contaminación accidental a un producto? Entonces hay que tener bien claro este concepto. El almacén, otro requerimiento, debe tener suficiente capacidad para permitir un almacenamiento ordenado. Entonces, incluye a los materiales de partida, materias primas, activas, excipientes, materiales de envase, empaque, producto terminado, porque, como digo, no olvidemos nunca que esto abarca también bodegas dentro de las plantas de manufactura. Incluye el producto terminado que debe estar ordenadamente almacenado en cuarentena, aprobado, rechazado, devuelto, recogido. Recall o una recogida del mercado es muy importante que esté claramente segregado. Entonces son las que llamamos las zonas segregadas de nuestro almacén. Estas áreas segregadas tienen que tener algunas características: rotuladas, aseguradas y delimitadas. Y a veces parece que podría ser poco importante esto de la delimitación, pero es absolutamente importante. Mi recomendación es que usen líneas de demarcación, de estas líneas amarillas que demarcan el piso, que usen cualquier otra clase de rótulos, de identificadores visuales para delimitar con claridad qué área es la de recepción, la de cuarentena, cuando el producto ya ha sido pasado a una zona de inspección de calidad, dónde está el producto aprobado y que está claramente en un estatus de aprobado. Estupefacientes, psicotrópicos, narcóticos, en general sustancias controladas, es un área muy específica que las autoridades vigilan muchísimo y que debe estar absolutamente delimitada y segregada. Otra área segregada de gran importancia en el almacén es la logística inversa. Esto quiere decir en donde recibimos el producto que regresa del mercado por cualquier razón. Entonces, logística inversa va a involucrar devoluciones, pero también una recogida de producto del mercado, el llamado recall. Y en estas áreas no podemos darnos el lujo de que haya confusiones. El orden, la limpieza, la segregación, los documentos tiene que ser absolutamente claro para quienes trabajan allí y evitar cualquier confusión. Es muy común también hoy en los centros logísticos, en las áreas de almacenamiento, un área de impresiones Inject. Estas maquinitas que imprimen el lote, la fecha de vencimiento. Vale decir que algunas regulaciones locales permiten unas determinadas impresiones, otras no permiten. Por ejemplo, hay regulaciones donde el lote, el
el fabricante, en fin, no es permitido que sea impreso, sino que debe ser impreso desde origen. Así que hay que tener muy presente la regulación local de qué nos es permitido imprimir y qué no. Pero lo normal es el precio, a veces el registro sanitario, como digo, un lote y un vencimiento. Otra área segregada de gran importancia y que en un posterior webinar de buenas prácticas de distribución abarcaremos con detalle y que tiene que ver con la cadena de frío es el cuarto frío. Entonces la condición ahí sabemos es de 2 a 8 grados centígrados y debe ser mantenida cuidadosamente. Hay muchas otras áreas de cuidado, vale mencionar aquí algunas: inflamables, si es que los tenemos, radioactivos, citotóxicos. Son productos de una categoría de alto riesgo y deben tener eh, productos de alta potencia. Estos son los que con una pequeña dosis farmacéutica ya tienen actividad. Deben tener normalmente segregaciones. Lo que estamos viendo en la fotografía es un ejemplo. No tiene que ser una pared de concreto, pero sí adecuadas separaciones, protecciones, candados, seguridades, rótulos que delimiten el acceso y el manejo de estas áreas de cuidado. Me voy a referir ahora a algunos requerimientos de diseño, como cubiertas, puertas, pisos, paredes, ductos, pues deben estar limpios, secos, vamos a decir también sin superficies rugosas. No, la exigencia no es como la de una planta de manufactura, por supuesto, donde el tema, por ejemplo, de curvas sanitarias, que el piso esté perfectamente liso, es aún mayor, porque el riesgo de contaminación es aún mayor. Aquí el producto ya está en su empaque, está protegido. Sin embargo, para facilitar la limpieza, se exige también en las bodegas unas superficies lo más lisas posibles, limpiables, lavables si es posible. Me quiero referir con especial cuidado a la cubierta. La cubierta es un punto de alto riesgo en una bodega y normalmente se la suele descuidar. Hay que en las autoinspecciones mirar a los lados, al frente, atrás, arriba y abajo. Y cuando digo arriba, vale la pena enfatizar que miremos cómo está nuestra cubierta. Se pueden imaginar el daño que nos causaría una gotera. Y vale decir que goteras es uno de los defectos más comunes. Pero no solamente eso, por ejemplo, en cubierta podemos tener precauciones de qué tipo de ductos están circulando por ahí. Existe tal vez el riesgo de que alguna clase de ductería pudiera estar rota y producir alguna clase de flujo de líquidos hacia nuestros productos de cualquier índole. Entonces veamos qué hay ahí. Hay instalaciones eléctricas allí en la cubierta circulando que no estén adecuadamente cubiertas, protegidas. Nos podemos imaginar el riesgo de incendio en una bodega por ese tipo de problemas. Y respecto a puertas, hay que enfatizar también la importancia de que el selle sea hermético. Hagan en su autoinspección, esta es mi recomendación desde mi práctica, una prueba. Si un esferográfico puede atravesar la línea de selle entre la puerta y el piso, un roedor, un ratón también lo puede hacer. Entonces, en sus autoinspecciones revisen que no haya estas posibilidades y a veces son endijas muy pequeñas y uno dice o puede tender a minimizar eso. Pero recuerden, por donde puede circular o pasar un esferográfico, puede pasar un ratón porque tienen la particularidad, su cuerpo les permite de hacerlo así. Entonces, los selles en las puertas, las ventanas, pues por supuesto tienen que ser selladas, no nos permitimos ventanas que se puedan abrir dentro de una bodega de almacenamiento farmacéutico. Aquí en estas fotografías ustedes pueden ver ejemplos de lo que es una gran bodega en la fotografía de arriba y una bodega pequeña que a lo mejor pertenece a una farmacia, puede ser una farmacia hospitalaria, y es para ilustrar que no todo tiene que ser orientado hacia los grandes centros de distribución. El orden, la limpieza, la sistematización de nuestro stock y de nuestro inventario son una obligación tanto para la grande bodega como para la pequeña bodega de una farmacia, de un dispensario. Fijémonos cómo, por ejemplo, en esta fotografía, el farmacéutico ha organizado todo en estas cajas de plástico, que es una perfecta alternativa. No todos son racks, pallets, sino también, por ejemplo, cajas de plástico. Hoy día hay muchas alternativas para esto, pequeñas, grandes. Vale decir que el concepto de 5S, por ejemplo, aquí es muy aplicable y vendría perfecto
para lograr orden y limpieza. Estas dos palabras siempre resumirán de la mejor manera tanto las BPM, buenas prácticas de manufactura, como las BPA, buenas prácticas de almacenamiento. Y a propósito de limpieza, pues un programa diario de limpieza y sanitización es necesario, con un procedimiento, un SOP o un POE, como le llamamos en español, un programa para una limpieza diaria, semanal, mensual, cada vez con un gradiente de profundidad mayor y, por supuesto, registros de esa limpieza. Recuerden que en auditoría, en inspección, lo que no está escrito no existe. Si yo no tengo registros de que he efectuado la limpieza, no voy a poder sustentar frente a auditoría mis buenas prácticas. Adentrándonos más en algunos requerimientos del capítulo 4, es sumamente importante tomar en cuenta las condiciones de almacenamiento. La Organización Mundial de la Salud no me habla de máximo 30 grados o 2 a 8 grados centígrados como se ve aquí. Simplemente dice, y esto es lógico, las condiciones de almacenamiento deben ser aseguradas de acuerdo al etiquetado y rotulado de cada producto farmacéutico. Entonces, si nuestro rotulado es máximo 30 grados centígrados, que es la típica rotulación para zona 4, donde la mayoría de nuestros países latinoamericanos están, pues debo asegurar que sea máximo 30. Si es de cadena de frío, 2 a 8 es un rango y no me puedo permitir salidas o excursiones de temperatura ni por abajo de 2 ni por arriba de 8 grados centígrados. Respecto a la humedad relativa, lo usual, y esto cada regulación podría tener alguna ligera variación, pero lo común es máximo 70%, tomando de nuevo en cuenta que somos zona climática 4. Una alerta aquí, les he puesto este signo de alerta, es existen condiciones especiales de almacenamiento. No nos confiemos que todo es máximo 30. Por ejemplo, hay productos farmacéuticos cuya estabilidad ha sido probada solo para rangos de 15 a 25 grados centígrados. Y así lo suele decir el rotulado del producto. Es una condición especial. Entonces, no puedo tener ni por debajo de 15 ni por arriba de 25. Y uno se pregunta a veces, pero si una condición de 14, 8, 10 grados es una condición fresca, es una condición muy adecuada para el producto. Sí, pero si la condición es especial y el rotulado me dice entre 15 y 25, pues por debajo de 15 el producto podría haberse afectado también. Así que tomar muy en cuenta eso. Ni hablar de productos fotosensibles. Entonces, si hay un requerimiento de que el producto sea almacenado protegido de la luz, debe tomarse eso muy en cuenta. Típicamente, por ejemplo, las vitaminas suelen ser productos fotosensibles. Hay muchos ejemplos, pero este quizá es uno de los más comunes. Voy a referirme ahora, hablando de todavía el capítulo 4 de instalaciones, a estanterías, muebles, armarios y pallets. Las estanterías, los muebles tienen que ser resistentes, no pueden estarse doblando, tienen que resistir la carga que va a recibir. Los pallets o paletas o parihuelas, como he oído que en algún mercado les dicen, son estos contenedores de madera que hacen que el producto no esté en contacto directo con el piso. Esto es un requerimiento claro de la Organización Mundial de la Salud. Y yo le he añadido esto, no lo dice concretamente, pero que deben ser tratados. Hay un símbolo, una simbología que ustedes van a ver, es esta foto que se está viendo aquí, que dice HT, es Heat Treated, significa tratado al calor, y sigue un estándar que se llama el ISPM-15, que es de la IPPC, International Plant Protection Convention. Entonces, cuando ustedes en sus palets de madera vean este símbolo de la IPPC y el símbolo HT, pueden estar seguros que sus palets han sido tratados al calor como lo asegura este estándar y por lo tanto la prevención de plagas va a estar asegurada respecto a la madera. Existe también tratamiento químico para los palets de madera, pero no es recomendable. Y tal vez algunos preguntarán, ¿y qué acerca de pallets de plástico o de aluminio? Pues indudablemente que son muy buenos, solo que son más costosos. Y para bodegas el requerimiento universalmente aceptado es pallets de madera, pero que sean tratados al calor. En general, las estanterías deben estar diseñadas y permitir un sistema de ubicaciones muy ordenado, soportar el peso, como lo hemos dicho,
y paredes y pisos deben facilitar la limpieza, que ya lo habíamos mencionado. Respecto a esto de las ubicaciones, el sistema más común es una ubicación general que me demarque la estantería, la 1, la 2, la 3, la 4, si quieren una letra, la A, la B, la C, la D. Luego el piso en el que están, entonces piso 1, piso 2, piso 3, y luego la ubicación concreta. Entonces, bien sea en un almacenamiento por un sistema ERP, es decir, computarizado, o en un sistema que ya cada vez va quedando más obsoleto de Cardex manual, pero lo importante es que ustedes tengan bien claro que, por ejemplo, en la ubicación A115, A significa la estantería, 1 significa el nivel, estaría prácticamente al nivel del piso, y 15 sería la posición número 15 dentro de ese nivel. Entonces, este es el sistema que se debe seguir para tener orden en la ubicación. La ventilación y la iluminación deben ser adecuadas. No se nos exige un sistema de ventilación si es que mis condiciones con una cubierta de un determinado material ya me dan la condición de temperatura adecuada. Si no fuera así, va a ser obligatorio, va a ser necesario implementar un sistema de ventilación que me asegure que tengo suficientes temperatura adecuada para proteger el producto. Un capítulo fundamental dentro del capítulo 4 son el control de plagas. Deben existir suficiente número de trampas para roedores, para insectos, para rastreros y voladores. Rastreros pues son los roedores, como habíamos mencionado, perdón, los insectos tipo cucarachas, y voladores las moscas. Lo importante es que estén adecuadamente colocadas, rotuladas, inventariadas todas estas trampas. Aquí tenemos algunas fotografías ejemplo. Lo común es tener frente a cada puerta una trampa para insectos voladores, como la luz ultravioleta que estamos viendo aquí. Vale decir que la luz ultravioleta no es la que produce la muerte del insecto, es simplemente un atractor para el insecto y debe existir aquí dentro de la lámpara un sistema de electrocución, se llaman lámparas insectocutoras, o en algunos casos aplican un sistema de pegamento en donde el insecto se queda pegado. Lo importante es que funcione, que sea efectivo, que un proveedor es mucho mejor soportarse con un proveedor calificado que me explique cuántas trampas son las adecuadas colocar, las coloque en el sitio adecuado y me lleve un reporte mensual. Esos reportes deberán ser revisados, obviamente, y firmados por la dirección técnica o la persona de aseguramiento de la calidad. Es decir, no me voy a confiar solamente en lo que el proveedor me reporta, sino que yo también lo voy a revisar y voy a hacer una firma de un visto bueno, vamos a llamarlo así. Importante que las áreas externas estén protegidas de la lluvia y de la intemperie. Aquí tenemos una fotografía. Tomar en cuenta que cuando los camiones descargan, pues va a estar sometido a ese factor climático. Que el flujo ya dentro del área sea unidireccional para que no hayan confusiones. Que el diseño permita que los contenedores tengan un área de recepción, un área de revisión o de inspección, pasen por una adecuada limpieza, estén adecuadamente rotulados y, como habíamos dicho, entren a un área de cuarentena y luego un área de aprobado. Hoy en día, a propósito de esto del área de cuarentena, es muy común ya una cuarentena que le llamamos no cuarentena física, sino cuarentena virtual por medio de un sistema ERP, que significa Enterprise Resource Planning, pero que deberá proveer igual seguridad que la cuarentena física. ¿Qué quiere decir igual seguridad? Que el sistema computarizado, electrónico, esté validado. Y hablar de validación de sistemas informáticos, pues es algo que a veces demanda mucho esfuerzo, pero nos debemos soportar con un área de informática y con el área de aseguramiento de la calidad, que también debe dirigir la validación de este sistema informático para demostrar que provee iguales seguridades. Solo para referirme de una manera muy breve, básicamente, quiénes tienen acceso, qué nivel de acceso tienen, los backup diarios que se deben hacer de los registros y los récords en el sistema informático. Y algo muy importante es que solo la persona autorizada, vale decir, la persona de calidad, esté en capacidad de mover de estado cuarentena a estado aprobado virtualmente en el sistema. A eso se refiere que el sistema virtual o los ERPs nos provean igual seguridad que la cuarentena física. Debemos tomar en cuenta que cada área, y una de ellas, la más crítica quizá,
debe tener las seguridades del caso es la de muestreo. Debe estar separada de la bodega central. Separada no significa necesariamente en una instalación aparte. Aquí en la fotografía ustedes pueden ver como un cuarto con las adecuadas protecciones, puertas, entrada, esclusa de cambio de ropa y todo lo demás, es suficiente para proveer adecuada separación de la bodega general. Es un ambiente controlado. Si estamos hablando de una bodega dentro de una planta de manufactura, se exige que cumpla clase D o 100.000 y que esa clase esté calificada. Deben existir procedimientos estándares de limpieza de esa área, registros de limpieza. Y en estas áreas de muestreo, los utensilios de muestreo, una paleta, una, cualquier artefacto que se use para ingresar en el producto y tomar una muestra, debe ser parte de la validación de los procedimientos de limpieza. Quizá esto es una exigencia más bien para una bodega que está dentro de una planta de manufactura, pero tomar en cuenta si ustedes están dirigiendo las buenas prácticas de almacenamiento en una bodega y esta bodega tiene materias primas que son muestreadas y que son enviadas después a un área de producción, eso es parte de la validación de los procedimientos de limpieza. Me voy a referir ahora al tema del monitoreo de las condiciones de almacenamiento. La Organización Mundial de la Salud nos exige que exista un mapeo térmico, normalmente un modelo 3D. ¿Eso qué quiere decir? Que debo considerar el nivel inferior, el nivel medio, el nivel alto, pero también el nivel más cercano a la puerta de entrada, el nivel medio de mi bodega y el nivel del fondo de la bodega. Es importante considerar la estacionalidad. Básicamente lo que esto quiere decir es que especialmente en países donde tenemos una clara y marcadas estaciones, invierno, verano, otoño, primavera, los monitoreos deben corresponder a esa estacionalidad. Es decir, si yo viviera en un país de 4 estaciones, debería ser al menos invierno y verano como los más extremos. En nuestras zonas tropicales, quizá de la mayoría de nuestros países de Latinoamérica, no tenemos una estacionalidad muy marcada. Sin embargo, sí hay lo que llamamos zona, digamos, estación fría, estación caliente o invierno-verano, estación lluviosa, estación seca. Hay que hacer un análisis de esa estacionalidad. Básense en las datas de temperatura de sus países y revisen si hay una estacionalidad marcada y hagan este mapeo con pruebas de desafío en las zonas más extremas climáticas de su país. Por suficiente tiempo, por ejemplo, 7 días es lo más recomendable. Si lo quieren hacer durante 2 semanas consecutivas está bien. Y una vez que se ha hecho este mapeo, podemos pasar a un monitoreo continuo. Es decir, el mapeo me indicó que mis condiciones son estables, que mi protección al producto es adecuado. Y ahora sí puedo pasar a un monitoreo, llevando registros, por ejemplo, ya no necesariamente tan seguidos como en el mapeo, puede ser uno en la mañana y uno en la tarde. Pueden ser físicos o electrónicos estos registros. Aquí tienen una foto de lo que hoy en día se usa mucho, que son los famosos Temptails, donde pues se registran de manera automática y yo puedo hacer una descarga con la frecuencia adecuada de estos monitores. Lo importante es que estos monitores estén ubicados en puntos críticos según el mapeo. Para eso hice el mapeo térmico. Primero, para demostrar la estabilidad de mi bodega en cuanto a que no hay mayores fluctuaciones, pero que de todos modos siempre va a haber esa fluctuación, porque se abre una puerta, porque estamos cerca de una zona de mayor incidencia de rayos solares, yo qué sé. En esos puntos críticos es donde tienen que estar colocados los monitores, no en los de mayor confort térmico. Y por supuesto deben estar calibrados adecuadamente con un proveedor calificado de calibración y que conozca temas de metrología, como por ejemplo que los patrones secundarios, utilizados tengan trazabilidad hacia un patrón primario. No me voy a detener mucho en esto porque consideraría que muchos de ustedes conocen, pero básicamente debemos tener, ya entrando en el capítulo 5 de documentación, debemos tener SOPs o POEs, procedimientos operativos estándar que describan los procesos de almacenamiento. ¿Cuáles? Pues todos los procedimientos de almacenamiento, los más críticos, la recepción, la inspección, el almacenamiento, la dispensación. Todos estos procedimientos deben tener más o menos esta estructura. Esto solo es un ejemplo. La que ustedes están viendo ahora en la pantalla
con un objetivo, alcance, responsabilidades, definiciones, requerimientos, procedimiento como tal, es decir, qué pasos hay que dar, cuánto tiempo se archivan los documentos, los anexos, que son usualmente los registros, los récords, las referencias cruzadas hacia la regulación local o hacia otros procedimientos, un historial de cambios, versión 1, versión 2, versión 3, y qué ha cambiado, quién preparó, quién revisó, quién aprobó, pues una declaración de confidencialidad, es un documento confidencial de su empresa, y numeración en este formato XDY, es decir, digamos que tiene 4 páginas, pues 1 de 4, 2 de 4 y así. Importante que los procedimientos tengan un número establecido, secuencial. Es por eso que es muy común tener el llamado SOP de SOPs o POE de POEs, que es el primer documento que describe todas estas formas de llevar la documentación de la manera apropiada. Es decir, incluso va al nivel de tipo de letra, para mantener una uniformidad, espaciado, que se considera un título, un subtítulo, etcétera, un technical writing o escritura técnica apropiada, etcétera. Ustedes en su POE de POEs deberán recoger todos esos criterios y deberán describir uno a uno sus procesos de almacenamiento en SOPs. Y por supuesto llevar registros, es decir, si tengo un SOP de limpieza, tengo que tener un registro de limpieza. Aquí tienen un formato sugerido. Normalmente el cuerpo del documento de un registro es de un formato libre, es decir, tiene una tabla, tiene una lista de chequeo, a veces se acompañan de fotografías, a veces se separan en secciones, pero se registran, se documentan todos los puntos críticos de control y es muy común tener también, al menos para los más críticos, un doble chequeo, firmas. Ya había explicado que los OPS es común, es un requerimiento que estén aprobados por aseguramiento de la calidad. Una breve pasada a las buenas prácticas de documentación, que imaginaría que la mayoría de ustedes las conocen. No lápiz, no borrador, no corrector, porque son borrables, porque se pueden alterar. Preferible en tinta azul. El capítulo 5 me habla de contenedores y etiquetados. Entonces, todo material o producto debe estar rotulado, debe estar en contenedores que no afecten su calidad, que le den adecuada protección al material, de la temperatura, de la humedad, de la luz, como lo habíamos dicho. Entonces, los contenedores cerrados, sean de cartón, del material que sean. En algunas circunstancias puede ser incluso necesario que estén protegidos contra la contaminación bacteriana. He puesto esto de en algunas circunstancias, y así lo dice el informe de la Organización Mundial de la Salud, porque normalmente el producto ya está protegido en su envase primario, secundario y terciario. Pero, por ejemplo, si es una bodega donde almaceno materias primas, pues el tema ahí de la contaminación bacteriana debe ser muy tomado en cuenta. Los contenedores, como dicho, siempre rotulados. Aquí hay una información básica que debería tener, qué material es, qué lote, fecha de manufactura y de vencimiento, absolutamente importante, cantidad, qué condiciones de almacenamiento tiene, por ejemplo, máximo 30 grados centígrados, como habíamos dicho, debe estar en el rótulo, en la etiqueta. Los contenedores son sujetos normalmente de una inspección de entrada. Cada contenedor debe ser inspeccionado. Algunos aspectos a revisar: sellos, integridad, identidad, cantidad, condiciones de almacenamiento. Y toda esa inspección que hice a la entrada del contenedor debe ser documentada. Algunos temas de inventario en el capítulo 5. Me dice que debe haber rotación adecuada del stock y del inventario y que para eso deben haber inventarios periódicos, cíclicos, anuales, que normalmente al anual se le considera una reconciliación y al cíclico una constatación de que estoy manteniendo los inventarios de manera adecuada. Si hay diferencias, las diferencias deben ser investigadas. Esto es bien importante. Una diferencia de inventario podría estar significando una significativa desviación de las buenas prácticas de almacenamiento. Es decir, no es solo una cuestión financiera. ¿Por qué me están faltando 20 o 30 o 100 unidades de un determinado producto o 1 kilo de una materia prima? Entonces, las diferencias de inventario deben ser identificadas. ¿Cuál es la causa raíz de esa diferencia? Debe verificarse las condiciones de almacenamiento. Lo he repetido desde el principio y el inventario es una buena oportunidad para volver a verificar las condiciones de almacenamiento y en general las buenas prácticas de almacenamiento, porque el inventario no es solamente un ejercicio de conteo, es un ejercicio también
de verificación de las buenas prácticas de almacenamiento. Vamos a usar siempre señalética. Esto que estoy añadiéndoles en este slide no lo dice el anexo 9 del informe 37 de BPA, pero es lógico que la señalética, la visualización me ayude a las áreas restringidas, a la demarcación de la que estábamos hablando. Por supuesto, debe haber una prohibición de fumar, comer y beber. Nos acompañamos de pictogramas para aquello. Deben en los baños, por ejemplo, estar resaltada la obligatoriedad de lavarse las manos y así podríamos añadir mucho más señalética. Esta es la más básica que una bodega requiere. Después también están temas de seguridad industrial que no me voy a meter acá, pero solo recordarlo, como por ejemplo el uso de casco, el uso de botas con punta de acero o cubre zapatos, guantes y mascarillas donde sea necesario. En general, el almacenamiento en las bodegas se maneja bajo dos sistemas, organizado con ubicaciones específicas. Esto normalmente es lo más común en pequeñas estanterías de pequeñas bodegas de farmacias. Cada estantería es una ubicación específica y ahí solo va ese tipo de producto. O lo que se maneja más bien en las grandes bodegas, el sistema caótico, que no quiere decir que se deje a un libre caos, sino que simplemente no existen ubicaciones predefinidas. Donde hay espacio, ahí se almacena. Pero, por supuesto, el orden se lleva y se registra en los llamados ERPs, lo que habíamos hablado. Entonces, un sistema informático me ayuda y yo puedo determinar en cualquier momento que en la A420, como les había dicho, sería estantería A, nivel número 4, ubicación 20, tengo determinado producto farmacéutico. Y el almacenamiento que se sigue es FIFO o FEFO. FIFO es el que primero expira, el que primero ingresa, primero sale. FEFO, el que primero expira, el que primero sale. Se puede manejar una combinación de ambos, porque a veces le voy a dar más importancia al que primero entró, pero a veces, especialmente con productos de corte expira, le voy a dar más importancia y va a salir primero el que primero expira. Entonces, ambos sistemas son perfectamente válidos. Devoluciones, y esto ya es el capítulo 6, o retorno o logística inversa, es un área de mucho cuidado porque aquí es donde pueden haber confusiones de producto. Entonces debe ser manejado cuidadosamente, almacenado, separado, segregado, ubicados en una cuarentena temporal. Es decir, no puedo simplemente lo que llega de logística inversa ya llevarlo a los racks de producto disponible. Alguien de calidad tendrá que efectuar una inspección y decir esto es retornable al stock para la venta o no lo es. Hay que tomar muy en cuenta el tiempo que el producto estuvo fuera de mi control en el mercado, el aspecto, la apariencia física. Debo llevar registros de esa devolución y de la decisión de calidad que he tomado. ¿Está rechazado y ya no lo puedo usar o puedo hacer un restock? Quiero decir que esto de tomar la decisión del restock es una decisión de calidad muy delicada y tiene que estar adecuadamente sustentada. No puedo asegurar en muchos casos ya la calidad del producto, ni hablar si fuera de un producto de cadena de frío. Entonces, cada vez la tendencia más es a no aceptar producto para reestoquear, producto que ya estuvo transportado, almacenado en condiciones que yo no conozco. Con eso he terminado. Les dejo aquí mis contactos y vamos a entrar en la ronda de preguntas y respuestas. Así que pasamos de inmediato les escucho sus preguntas. Perfecto. Gracias, doctor, por esta excelente presentación. Efectivamente, vamos a pasar al espacio de preguntas, las cuales voy a ir diciendo y usted pues responde. La primera dice, el producto importado con temperatura de almacenamiento menor a 30 grados centígrados debe tener registro de temperatura permanente. Doctor, ¿me escuchó?
El doctor ha perdido un momento audio, vamos a esperar a que vuelva un momentito. Eh, Perfecto. Parece que tenemos algún problema. No tengo Sí. retorno del audio de lo que ustedes están preguntando en este momento. Vamos a encontrar una Otra vez, solución. Un momento, ¿me por favor. escucha? ¿Me escucha, doctor? No, no está escuchando. ¿Me escucha, doctor? Aló, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Tenemos un problema yo creo que ustedes me están escuchando perfectamente, según me confirman, pero no escucho el ambiente, el audio de ambiente de ustedes. Vamos a tratar de solucionarlo en un momento. A ver, ¿me escuchan ahora? Yo creo que ustedes me están escuchando. Lamentablemente yo no tengo audio. ¿Usted me escucha? Podríamos, en tal caso, si me trasladan la pregunta por escrito al chat, por favor. Ok, eso vamos a hacer. Muy bien, les estoy leyendo sus preguntas. Vamos a manejarnos por este método y gracias por la pregunta. El producto importado con temperatura de almacenamiento menor a 30 grados centígrados debe tener registro de temperatura permanente durante la importación. Es una muy buena pregunta. Eh, Va a depender de la regulación local de cada país. Hay países que exigen un monitoreo de temperatura para los productos de condición menos de 30 grados centígrados, los mal llamados ambiente. Eh, entonces la legislación local muchas veces lo pide y deberá tener durante toda la trayectoria del transporte desde la planta de origen hasta el centro de distribución. Tengo otra pregunta. Dice, saludos desde Ecuador y una pregunta, por favor, indícanos en qué tiempo de vigencia debe tener los SOPs y registros y qué tiempo se deben archivar los mismos. Bueno, lo usual, esto es un estándar en la industria, es 3 años de vigencia para cada SOP. Siempre es importante en el SOP de SOPs decir
serán revisados cada 3 años o antes si fuera necesario, porque pues obviamente si es que una situación se da, debe ser revisado. Sin embargo, no es una cosa que las legislaciones usualmente lo pongan, cada empresa lo establece. Otra pregunta, si hablamos de almacenamiento de sólidos, envase, primario, secundario, terciario, ¿se puede permitir piso de madera? Mi respuesta sería no. En principio, ni el informe técnico de la WHO ni las regulaciones locales suelen ser tan detallados en decir madera no permitida en una bodega, para el piso me refiero, como lo preguntaban, pero no me parece una buena idea. La limpieza va a ser muy difícil, se van a desprender astillas, entonces, más tómelo desde mi concepto técnico, no sería adecuado. Otra pregunta, ¿se maneja el control de temperatura durante el transporte de medicamentos? Aún no es algo que tomen en cuenta las auditorías. Eh, yo diría que sí, que ya está tomándose muy en cuenta. Siempre dependerá de la regulación local, pero les puedo decir de lo que he podido ver en muchos países, ya el monitoreo durante el transporte está siendo una exigencia. Las auditorías o inspecciones de las autoridades están exigiendo ya aquello. Entonces, si en su país aún no lo está exigiendo la autoridad, me imagino que lo hará muy pronto y en las autoinspecciones o auditorías deben hacerlo. Recuerden que el transporte es una extensión de la bodega, una extensión del almacenamiento. Tengo otra pregunta, dice, ¿a qué altura debe colocarse un momento por favor, ¿a qué altura debe colocarse la lámpara? Eh, ah, Normalmente debe existir unos 40 centímetros de separación hacia la cubierta y hacia las lámparas desde el piso de la ubicación más alta de mi producto terminado para evitar calor excesivo, porque las lámparas producen calor, y evitar también un riesgo muy alto que es ahí el incendio por un asunto de circuitos eléctricos. Así que, bien, pero es una recomendación. Sería 40 centímetros. Tengo otra pregunta. Dice, saludos desde El Salvador. Solo quería saber sobre la limpieza en las bodegas de producto terminado. ¿Con qué periodicidad? Bueno, pues lo establece cada organización, cada empresa. Pero lo usual, como les había puesto en mis láminas, era una limpieza diaria de piso, eh, estanterías, una limpieza semanal más profunda, por ejemplo, hacia lo que es, puede ser lugares de difícil acceso, puertas, ventanas, y eventualmente una limpieza mensual que puede ser incluso un 5S, un reordenamiento de todo la bodega en general. Entonces yo establecería esto, una limpieza diaria, semanal y mensual con distintos grados de limpieza. Saludos desde Ecuador. ¿Cuál es el periodo de vida útil de los pallets HT? ¿Existe mantenimiento para los mismos? No existe un periodo de vida útil. El tratamiento por calor garantiza eh, de una manera indefinida, digamos, la no contaminación con plagas. Sin embargo, la vida útil de los pallets, antes que por el tratamiento, va a estar dada por su vejez, por su obsolescencia. Se astillan, se rompen. Así que, y me olvidaba de comentarlo, debe haber un programa de revisión periódica de pallets en mal estado que deberán ser retirados. Tengo otra pregunta. Saludos desde Costa Rica. Una excelente exposición del tema. Gracias. ¿Cómo integrar estos conocimientos desde la formación universitaria y qué estrategias de capacitación continua se recomendarían? Bueno, pues pienso que BPM y aseguramiento de la calidad ya es parte de la malla curricular en algunas universidades, al menos aseguramiento de la calidad. Pero le hallo la razón y creo que el tema BPM y BPA hoy en día y BPD, buenas prácticas de distribución, debería ser ya parte, si no de la materia asignatura aseguramiento de la calidad, me parece que amerita que se convierta en una asignatura independiente, BPM, BPA y BPD, y sistemas de gestión de la calidad en general, podría ser dentro de las mallas curriculares de la universidad. ¿Cómo asegurarlo? Pues progresando cada día más con las autoridades y teniendo con las autoridades de educación más interacción. Eh, ¿Qué puedo hacer si un punto me da fuera de 30 grados centígrados? ¿Cómo se puede defender en una auditoría? Muy buena pregunta. Es normal tener, vamos a decir que uno debe hacer todos los esfuerzos posibles por no salirse, por ejemplo, en este caso a los 30 grados centígrados, pero va a ocurrir en algún momento, durante el transporte, durante el almacenamiento. Mi sugerencia es revisen el capítulo 1070 de la USP, Buenas Prácticas de Almacenamiento, y ahí ustedes van a encontrar ciertas recomendaciones generales acerca de qué es tolerable para condición de menos de 30 grados centígrados. Normalmente la USP les va a decir, por ejemplo, hasta 40 grados centígrados.
¿Y por qué hasta 40? Porque recordemos que el estudio de estabilidad demostró en la estabilidad acelerada hasta 30 grados centígrados, pero por un tiempo determinado. Y siempre el análisis de una excursión es un juego de tiempo y temperatura de exposición, no solamente la temperatura. ¿Qué puedo hacer si un punto me da fuera de 30 grados centígrados? Es lo mismo, ¿cómo se puede defender? ¿Qué medidas se toman usualmente para mantener las condiciones de almacenamiento de humedad y temperatura adecuadas en los vehículos de transporte? Es muy buena pregunta. Pues hoy en día se están usando cada vez más y más camiones que tienen protección térmica. Por ejemplo, aluminio con poliuretano. Eh, no es un estándar que esté ya popularizado o entendido como un estándar, pero es una de las soluciones más comunes, que los camiones tengan también estas protecciones térmicas. Si requiriera condiciones ya de refrigeración, entonces deben ser soluciones térmicas pasivas. En un posterior webinar de buenas prácticas de distribución podré explicar con más detalle lo que son la cadena de frío y las soluciones térmicas pasivas. También hay soluciones térmicas activas, que son contenedores que están con una conexión eléctrica y se mantiene, es una refrigeradora ambulante, por decirlo así. Tengo una última pregunta que dice: ¿qué medidas se toman usualmente para mantener las condiciones de almacenamiento y temperatura en los vehículos de transporte? Creo que es una repetición de la anterior en casos de que los mapeos previos se han visto desviaciones. Bien, lo dicho, y el transporte va a convertirse, si es que no lo está haciendo ya, en el ojo del huracán, voy a emplear esta expresión, de las inspecciones de las autoridades de salud de nuestros países. Esto está pasando en todas partes del mundo, así que preparémonos, hagamos esfuerzos muy especiales por mantener la condición de almacenamiento en el camión. El camión, el transporte, es la continuación de nuestra bodega y como vimos en la última milla, el producto debe ser entregado al paciente bajo condiciones adecuadas de calidad, seguridad y eficacia. Bueno, con esto he terminado. He lamentado mucho el no poderles haber escuchado, pero creo que con el chat nos hemos podido defender para las preguntas y respuestas. Ha sido un gusto para mí estar en contacto con ustedes. Me estoy despidiendo y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la presentación nuevamente y también por el espacio de preguntas que nos dio. También he de agradecer al Colegio Químico Farmacéutico de Pichincha, Ecuador, quien nos otorgó el contacto del doctor, a la doctora Yolanda Zapata específicamente. Recordarles que posteriormente a la desconexión de este webinar les llegará una encuesta de calidad para que pueda ser respondida por ustedes y así mejorar. El certificado de participación también les será remitido al correo electrónico, el cual es emitido por la Federación Internacional Farmacéutica. Y me permito también informarles que para el próximo 19 de junio tendremos la segunda parte de este webinar con el doctor Eguiguren acerca de buenas prácticas de distribución. El webinar se estará divulgando a través de los medios de comunicación del foro, de los colegios profesionales también y los sitios web. Tuvimos una consulta de si la presentación la vamos a poder compartir y efectivamente estas presentaciones estarán en el sitio web del Foro Farmacéutico de las Américas y la grabación de este webinar estará en el canal de YouTube del Foro Farmacéutico de las Américas. Muchas gracias nuevamente y quedamos de esta forma despedidos. Gracias por su participación. Buenas tardes.